Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Yo siempre comienzo pronto porque tengo respeto por los que estáis a la hora en punto, porque todos tenemos un montón de cosas que hacer y hay que agradecer a las personas que llegáis a la hora. Mi nombre es María Antonia Losada, soy coach, soy psicóloga, trabajo para la Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación y también pues, soy directora de una escuela de coaching. Hoy vamos a tratar un tema, como os decía al principio, que es la negociación. La negociación es un tema que siempre se ha asociado a los asuntos comerciales o bien a los asuntos de negocios, es decir, a lo que es nuestra actividad profesional. Pero cada vez más nos damos cuenta de que la negociación es un proceso humano en cualquier ámbito de nuestra vida. Negociamos con nuestra pareja, negociamos con nuestros hijos, negociamos con nuestros hermanos, negociamos con nuestros amigos, desde qué película vamos a ver hasta qué coche nos compramos. Y todo eso son negociaciones. Es verdad que hay personas que tienen, bueno, pues más habilidad para negociar, porque tienen, por así decir, instaurados ya esquemas por su capacidad de liderazgo, etcétera, para construir esquemas que les lleven a la negociación, pero la negociación se aprende. Es decir, es seguir una serie de pasos y si sigues esa serie de pasos, seguro que consigues negociar. ¿Que te vas a llevar el gato al agua en el 100% de los casos? Eso no se llama negociar. Cuando uno se lleva el gato al agua en el 100% de los casos no es una negociación, es una imposición o simplemente el asunto era tan banal que os pusisteis de acuerdo prácticamente sin decir nada. Y tampoco es una negociación obtener el 0%. Eso tampoco es una negociación. En una negociación siempre hay un quid pro quo, es decir, hay cosas que uno gana y otras que tiene que ceder. Si os parece, vamos a comenzar. Yo, como siempre, voy a compartir la presentación, que ya sabéis que os la van a hacer llegar. ¿La estáis viendo? Bueno, pues vamos a ver cómo se puede negociar. Primero vamos a empezar viendo un vídeo. Y a ver con quién os identificáis. ¿Cuántas os habéis identificado con el oso? ¿Cuántas con el conejito, con el mapache?
el oso y el alce, creo que era un alce, cada uno quería obtener el 100% para pasar por ese puente, y está claro que el puente era estrecho y no podían pasar ambos a la vez al término. Sin embargo, los otros animales, el conejo y el mapache, pues encuentran una solución que les permite llegar cada uno a su punto de destino. Eso hace que uno de ellos tenga que, pues, agacharse para que el otro pase por encima y ya está. ¿Cuál era el objetivo final de cada uno de ellos? Probablemente llegar al otro extremo, con lo cual el objetivo lo han conseguido, y eso lo veremos a continuación, con un cierto coste. Bueno, pues dejar pasar antes a uno que a otro, etc. Cuando vamos a negociar, lo que es importante es que tengamos en cuenta cuál es nuestro objetivo y cuál es esa franja que vamos a usar como margen de negociación. ¿Qué es negociar? El diccionario dice: negociar, tratar un asunto para llegar a un acuerdo o solución. Luego, si no queremos llegar a un acuerdo, no te sientes a negociar. Si lo que quieres es llegar a tu solución, no te sientes a negociar. Cuando oímos en la televisión, etcétera, que se sientan en una mesa de negociación y hay cuestiones en las que dicen que son irrenunciables. Bueno, esas cuestiones irrenunciables bloquean la negociación, es difícil dar un espacio para la negociación. Los dos me gustan. Conforme al uso, la negociación, ¿qué es? Básicamente un proceso de comunicación. Vosotras ya habéis tenido varios talleres en los que hemos hablado de la comunicación, de la importancia de comunicar eficazmente, de los aspectos que tenemos que tener en cuenta respecto del mensaje, lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, con qué nivel de asertividad lo decimos. Una de las cuestiones más importantes para negociar es ser asertivo. ¿Y qué es ser asertivo? Ser asertivo no hay que confundirlo con el sincericidio, que es una palabra, bueno, inventada, evidentemente no existe esa palabra, pero es una palabra que indica que las cosas, cuando se es asertivo, es decir lo que se piensa en el momento adecuado, usando el lenguaje adecuado y sin herir a la persona que tenemos delante. Hay que tener en cuenta esos tres factores: el momento, el lenguaje y no infringir dolor, porque si infringimos dolor, entonces ya no estamos siendo asertivos. No hay que confundir, por tanto, agresividad con asertividad. Una persona asertiva habla desde la calma, una persona agresiva habla desde la emoción, desde la ira. Una persona asertiva elige el momento para tratar un asunto complejo. Una persona agresiva dice aquí te pillo, aquí te mato. Una persona asertiva procura que su mensaje llegue con claridad, pero que no ataque a la persona. Una persona agresiva lo que busca es la aniquilación del que tiene delante. Así que cuando vayáis a empezar una conversación, sea o no de índole de negociación, pensar siempre en cuál es vuestro estado emocional. Lo veremos más adelante, porque eso va a influir tremendamente en cómo manejéis la negociación. ¿Qué condiciones tiene que haber para que haya una negociación? Se tienen que dar las tres. Que los puntos sean realmente negociables. Es decir, que haya margen de maniobra en cualquiera de esos puntos. Si hay algún punto innegociable, ese punto hay que sacarlo de la negociación, porque ninguna de las partes va a ceder. En la negociación solo hay que incluir aquellos puntos que realmente estamos dispuestos a mover, a negociar. Tenemos que tener margen de maniobra y poder de decisión. Si nosotros estamos llevando a cabo una negociación en la que el poder de decisión no es nuestro, nosotros no vamos a poder cerrar ningún acuerdo porque tendremos que pedir autorización.
Luego lo único que estamos haciendo es, como se dice en muchas ocasiones, tantear el terreno, hacer unas primeras aproximaciones, pero no podremos llegar a un cierre de negociación si no tenemos ese poder de decisión. Si nos han delegado ese poder de decisión, entonces sí. Hay muchas veces que el margen de maniobra o el poder de decisión está a golpe de teléfono. Simplemente se llega a un posible acuerdo, se comunica por teléfono y te dan el sí o el no con rapidez. Pero si os tenéis que levantar de la mesa, llevar la propuesta, que la vea el director, etcétera, 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 eso no es tener poder de decisión. Y por tanto, es preciso que las personas que están en la mesa de negociación sepan, y vosotros sepáis, con quién estáis hablando. Recuerdo muchas veces cuando se hacen ventas y se hacen cursos de ventas, lo que se llama el prescriptor, ¿no? Tú a lo mejor estás gastando mucho tiempo en convencer al niño de que la plataforma o la Xbox es magnífica, etcétera, pero él no es el que tiene el poder de compra. El poder de compra lo tiene el padre. A veces es más útil dar argumentos al padre que al hijo, porque el hijo está convencido de que la Gamebox esa es magnífica para él. Entonces, el poder de decisión es importante cuando os sentéis en una mesa de negociación, conocer el poder de decisión que tienes tú y que tienen las personas que tienes delante de ti. Y luego hay que estar dispuesto a hacer concesiones. Si no hay concesiones, no hay negociación. Si queremos realmente un acuerdo, y veis que muchas veces se dice, bueno, pues no nos levantamos de la mesa hasta que no haya acuerdo. Bueno, y se pueden tirar días, ¿no? Se van a dormir, vuelven, etcétera. Los concilios de los papas, ¿no? Que se quedan ahí encerrados hasta que consiguen un papa, y eso es una negociación, hasta que consiguen un papa nuevo, ¿no? Entonces, tienen que estar dispuestos a concesiones, tenemos que estar, si vamos a una negociación, a que no vamos a obtener, como os decía, el 100% del rédito. Obtendremos un porcentaje mayor o menor en función de la dificultad del objetivo que queramos conseguir. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante tener claro unos principios para negociar. Primero, hay que concentrarse en el cliente. Cuando digo en el cliente es el otro, la persona que tenemos delante. ¿Qué significa concentrarse en el cliente? Conocer muy bien a la persona que voy a tener en esa negociación. Para eso veremos posteriormente cómo puedo obtener información previa antes de ir a una negociación. Cuanta más información posea de la persona o personas que van a estar conmigo en la negociación, tanto más fácil será que la negociación vaya de manera más fluida. Después hay que ganarse el derecho a proseguir. ¿Esto qué significa? Ganarse el derecho a proseguir significa que mientras estamos en una negociación en la que se va a dar una conversación, es decir, una comunicación de unos y otros, ganarse el derecho a proseguir es que cada vez que emitimos un mensaje, la otra parte, entre comillas, nos compre el mensaje, la otra parte nos diga adelante, nos deje continuar nuestro argumentario. Si yo intento desde el principio una posición agresiva y muy fuerte, puede que la otra parte lo perciba como una agresión y se cierre en banda y no me deje proseguir. Por eso es mejor en las negociaciones empezar, como os decía, con un tono asertivo, es decir, un tono calmado, un tono al principio siempre romper un poco el hielo, ¿no? También depende del tipo de negociación. Hay negociaciones que son más sencillas y hay negociaciones que son más complejas, ¿no? No es lo mismo negociar para que le suban a uno el salario que negociar para conseguir o no un objetivo. Hay que involucrar a la otra parte, porque si no difícilmente se va a persuadir. Lo importante de una negociación, ¿sabéis lo que es? Que al final
las dos partes se sientan protagonistas del acuerdo al que han llegado. Cuanta más capacidad tengáis de involucrar al otro para que el otro considere que la solución es su solución, más fácil será negociar. Mientras lo vea como tu solución, va a ser más difícil que la comparta. Por eso involucrar, es decir, hacerle partícipe de la decisión. ¿Cómo lo ves? ¿Qué podríamos incluir? ¿Para qué podríamos poner esto? ¿Qué te parece que incluyamos este otro punto? ¿Qué aspectos consideras que para ti serían importantes? Si involucramos en la construcción del acuerdo, las dos partes lo consideran que ganan. Si no, siempre se considera un ganar versus un perder. ¿Qué significa concentrarse en el cliente? Pues significa esto: escucharle y mostrar interés por él. ¿Sabéis lo que es la escucha activa? Porque yo puedo oír, puedo escuchar o puedo escuchar activamente. Cuando estoy oyendo, simplemente lo que estoy haciendo es un ejercicio físico en el que llegan unas ondas a mi oído, transcribe esas ondas, las pasa a un lenguaje, mi cerebro lo computa y ya está. Pero no tomo parte activa. Cuando yo escucho activamente es que estoy absolutamente involucrado y empáticamente escuchando lo que la otra persona me quiere decir. Me interesa. Y vosotras sabéis perfectamente cuando alguien os está hablando desde el interés, una persona interesada en vosotras, y cuando está hablando porque toca hablar. Es decir, podría estar ahí y podría estar en su casa friendo unos filetes, quedaría lo mismo, tendría la misma cara. Eso se nota en el lenguaje no verbal. Cuando la otra persona se dirige a ti sin decir tu nombre, diciendo, bueno, verás, sin concretar, sin poder hacer un resumen de lo que tú le acabas de decir. Esas son señales inequívocas de que no está concentrado en la conversación. El cliente tiene que percibir cuando él está hablando, hacer gestos de que le estás escuchando, pero que sean de verdad, no gestos mecánicos. ¿Perdón? Me había parecido oír a alguien. Gestos mecánicos que indiquen, pues como la sonrisa Profiden o Colgate, ¿no? De poner sonrisita, no. Pon sonrisa cuando toque y que sea de verdad. Ganarse el derecho a proseguir lo que hemos dicho. No hacer preguntas demasiado pronto, esperar a tener confianza con el cliente para abordar los temas más complejos, involucrar para persuadir, pues es eso, hacer partícipe al cliente en esa entrevista, hacer partícipe al cliente en esa decisión o acuerdo final que vayamos a tomar. ¿Cómo se prepara una negociación? El proceso de negociación siempre es igual. Os digo, sea negociar a dónde vamos de vacaciones o sea negociar una subida de salario. Las etapas son exactamente la misma. Primero tiene que haber una etapa de prospección y concentración. Incluye una planificación y una preparación. Ahora lo vamos a ver. Después siempre hay un momento en el que nos comunicamos, una entrevista. Y ahí, bueno, hay un aspecto previo, toma de contacto, todos estos puntos que iremos viendo. Y por último hay una fase de seguimiento. La negociación no se termina cuando hemos conseguido un acuerdo, porque al final tenemos que seguir si el acuerdo se lleva a término, si se lleva a término en los plazos en los que habíamos indicado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, y esto pasa igual en la negociación, en la toma de decisiones, no se termina cuando se toma una decisión o se toma un acuerdo. Las decisiones y los acuerdos se terminan cuando se ha conseguido el objetivo
fruto de ese acuerdo. Y entre que conseguimos ese acuerdo y se consigue el objetivo, ese lapso de tiempo lo tenemos que dedicar al seguimiento. Efectivamente, si las personas involucradas en ese acuerdo hacen lo que tienen que hacer en las fechas oportunas, cumplen los objetivos en los plazos asignados, con los recursos asignados y los presupuestos asignados. Y es igual en vacaciones. Cuando yo quiero irme de vacaciones y estamos en la familia pensando a dónde nos vamos de vacaciones, hay un momento de prospección, cada uno prepara el sitio idílico de sus vacaciones, luego hay una entrevista, lo ponemos en común y luego hay un seguimiento. Si se toma la decisión de que vamos a ir a Canarias y la propuesta de Canarias la he traído yo, pues yo tengo que decir si me voy a ocupar de todo o solo me voy a ocupar de los vuelos, quién se va a ocupar del hotel, quién se va a ocupar de las visitas turísticas. Es decir, a cada uno hay que darle las actividades que tendrán lugar una vez se haya logrado un acuerdo, porque muchos acuerdos se malogran porque luego el seguimiento es nulo. Entonces uno dice, ¿para qué nos hemos acordado algo si al final no lo hemos hecho? Este es el error que cometen muchas empresas, por ejemplo, cuando una vez que tú has firmado ya el contrato de adquisición de algún bien, ya nunca más te escriben, ya nunca más hablan contigo. Bueno, pues la probabilidad de que tú seas fiel a esa marca va a ser bastante pequeña. Vamos a empezar con la planificación. Yo tenía un jefe que decía, si no te planificas tú, te van a planificar los otros. Planificarse es prever lo que va a ocurrir. Planificarse es tener una visión más allá de lo que es el acuerdo. Planificarse es tener en cuenta los pasos sucesivos que voy a tener que dar hasta llegar a ese acuerdo. Y planificar implica poner un tiempo para los acuerdos. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesta a invertir en la negociación? Evidentemente dependerá de lo que quiero conseguir, de la cantidad de lo que quiero conseguir y del plazo. Pero yo tengo que fijarme una planificación porque si no, se convierten en negociaciones eternas y no se llega a un final. ¿Sabéis lo que es el BATNA? El BATNA es un acrónimo que significa algo así como la capacidad para identificar la mejor alternativa de un negociador. Es decir, cuando uno va a una negociación, tiene que tener muy claro cuál de las posibles alternativas, siempre que se va a una negociación, uno tiene que llevar, y esto yo lo digo muchas veces, si solo llevas una alternativa a la negociación, eso no es una alternativa. Al menos hay que llevar 3 alternativas a una negociación. Evidentemente, de esas 3 alternativas habrá una que te guste más, otra que te guste un poco menos y otra que te guste un poquito menos. Y tenéis que elegir cuál es la alternativa por la que vais a luchar. Y esa alternativa por la que vais a luchar es lo que se llama el BATNA, es decir, aquella en la que vais a poner toda la carne en el asador. Y también tenéis que saber cuál es el valor mínimo que estáis dispuestos a aceptar en esa negociación. Porque si vosotros estáis negociando, imaginar, pues comprar un suministro de ordenadores para una empresa. Si consideráis que 50 ordenadores es el valor mínimo y el cliente os dice, bueno, podríamos empezar comprando 30, eso está por debajo de vuestro valor mínimo. A lo mejor es más inteligente en ese momento decir, bueno, es que 30 unidades para mí es excesivamente poco, nosotros trabajamos a partir de mayorista de 50, déjeme que lo considere y reformulo mi oferta.
¿De acuerdo? Entonces, el BATNA lo que te deja es cuál es la alternativa. Imagínate, la alternativa puede ser 50, 60 o 75. ¿Cuál es el BATNAI? Vamos a poner que sean 60 y el valor mínimo son 50. Por la que voy a luchar es por 60, pero si ya el cliente me dice 40 o me dice 30, está por debajo de mi valor mínimo. Y cuando yo digo que está por debajo de mi valor mínimo, implica que si yo acepto ese acuerdo, pongo en riesgo, pues a lo mejor mi negocio en la empresa, la rentabilidad de la negociación y una serie de aspectos que no merecen la pena. Por eso es importante que cuando uno vaya a una negociación lleve alternativas. Siempre nos puede sorprender la otra parte con una alternativa, pero si no llevamos al menos estas alternativas escritas o al menos ideadas, la probabilidad de llegar a un acuerdo poco beneficioso para nosotros es más alta. Por eso hay que preparar el BATNA antes de ir a una negociación. Lo mismo sucede, este es el proceso que hemos visto, ¿qué alternativas tengo? El valor que cada una va a aportar a mi negocio, cuál es la alternativa que merece la pena y cuál es el valor mínimo que estoy dispuesto a aceptar. Si esto lo lleváis por escrito o al menos lo lleváis marcado a fuego en vuestra mente cuando vais a una negociación, es más fácil que la negociación llegue a buen puerto que si no lleváis estos límites. Porque entonces podéis poner en riesgo o bien el valor que os aporta, o bien la rentabilidad, o bien el prestigio de la marca, o bien... Muy importante tener en cuenta el BATNA. Y otra cosa es el ZOPA. El ZOPA es la zona de posible acuerdo. Veis que siempre está lo que yo quiero conseguir frente a lo que el otro quiere conseguir. Y la ZOPA es pues ese tipo de intersección entre esos dos círculos que hace que es el espacio para la negociación. Cuanto más amplio sea ese espacio, mejor. Cuanto más estrecho sea ese espacio, la negociación será más dura. Por eso, si nuestros márgenes de negociación son muy pequeñitos, la negociación se convierte en una lucha extenuante. Si las zonas de acuerdo o las zonas de posible acuerdo son más amplias, nuestro margen de maniobra, ¿os acordáis que había 3 cosas que tenía que cumplir una negociación? El margen de maniobra, el querer llegar a un acuerdo y que los puntos fueran realmente negociables. Pues bueno, si el margen de maniobra es 0, es que no ha lugar a la negociación. Y si es 100, ya no hace falta negociar, ya estamos de acuerdo. Pero es importante que haya un margen de maniobra lo suficientemente amplio para que se dé lugar a la negociación. Sigamos. ¿Cómo nos preparamos para una negociación? Lo primero que tengo que hacer es un autochequeo. Cuando yo digo autochequeo me refiero, ¿recordáis cuando decía lo de la asertividad versus la agresividad? ¿Cómo estoy emocionalmente para afrontar esta negociación? ¿Cómo me encuentro? Me encuentro que de esta negociación depende mi futuro laboral. Esta negociación, por el contrario, es mi primera oportunidad dentro de la empresa para dar un paso hacia adelante, un paso ascendente. Atravieso problemas personales y tengo la cabeza dispersa. Esto es lo primero que tengo que hacer antes de ir a la entrevista de negociación. Hacer un autochequeo. ¿Cuánto sé del cliente? ¿Cuánto sé de la propuesta que llevo? A ver si resulta que voy a ir a presentar una propuesta y a la primera pregunta que me hacen no sé contestar.
Uy, el tema de precios no lo llevo yo. Uy, pues déjeme que mire, porque yo no sé las circunstancias específicas de los requerimientos de máquina que requiere mi aplicación. Si no llevo todo eso, puedo estar perdiendo el tiempo, porque recordar, el tiempo de los clientes y el tiempo vuestro no es infinito, es finito. El tiempo es una magnitud finita. Tenemos 24 horas al día y ni un minuto más, ni un segundo más. Solo 24 horas al día. Y el tiempo que pasa no regresa. El aprovechamiento del tiempo en una negociación es importante. Luego tengo que conocer los procesos técnicos. ¿Cómo continúa una vez hecho el acuerdo? ¿Qué le tengo que pedir al cliente? ¿De qué cosas me tengo que ocupar? ¿Qué le tengo que decir en el mail para que todo esté cerrado y bien cerrado? Anda, que se me ha olvidado decirle cómo le vamos a cobrar. Hombre, son cosas importantes. La comunicación no violenta es un esquema de negociación que vamos a ver ahora a detalle. En este autochequeo, como os decía, es como vengo, qué quiero sacar de esta charla o de esta negociación. Importantísimo la última. ¿Qué voy a hacer para que suceda? No solamente es el otro el que tiene que hacer cosas para que suceda. Y yo, ¿qué voy a poner yo para que suceda? ¿Cuál va a ser mi actitud para que esto suceda? ¿Cuál es mi margen de maniobra para que esto suceda? ¿Cómo es tu comunicación? ¿Qué te dices a ti misma cuando estás en una negociación? ¿Entras ya derrotada? Diciendo, si es que no me van a hacer ni caso, si es que no, si es que... Si entras ya suspirando, mala cuestión. Si los mensajes que te dices a ti misma son todos boicoteadores, vete al baño, respira, date un poco de agua en la sien y un poquito de agua en la nuca para ver el mundo un poco más fresco. Entrar derrotado se nota no solamente en lo que uno dice, sino cómo lo dice y sobre todo en la postura. Esos hombros caídos, ese estar hacia dentro, esa mirada hacia abajo, como si se tuviera vergüenza. ¿Y cómo es mi comunicación con los demás? ¿Qué transmito? ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo lo digo? ¿Me he visto alguna vez hablando en público? ¿Me he visto alguna vez hablando en una reunión? ¿Me he escuchado? ¿He analizado cómo mi discurso, ese discurso que yo tengo, impacta en los otros? ¿Sé manejar el tono en una conversación? ¿Sé rebajar el tono? ¿Sé ponerme empático? ¿Sé enfatizar lo importante del acuerdo? ¿Soy capaz de, cuando la otra parte me ha dado su información, reformularla para que los dos entendamos lo mismo? Tengo que saber cómo es esa comunicación. ¿Soy pasiva? O sea, espero. ¿Soy agresiva? Pregunto de una manera ahí en plan policíaco con el flexo y la bombilla en la cara. ¿Soy asertiva? Es decir, be quiet, my friend. ¿O soy manipuladora? En alguna de estas estáis y probablemente en una reunión de negociación paséis por varias, dependiendo de el estado de ánimo que la conversación os vaya llevando. Mantener el estado de ánimo constante es difícil dependiendo de la negociación y de lo que uno pone en la negociación. Es como el cerdo y la gallina. Si yo hago un plato de bacon con huevos, la gallina
está comprometida, pero es que el cerdo está involucrado, porque cada vez que pongo una loncha de bacon le quito una loncha al cerdo. Evidentemente el plato de bacon con huevo no lo ve igual la gallina que el cerdo. Pues pensar cada vez que vais a una negociación, con perdón, si sois cerdos o gallinas. ¿Cómo estáis escuchando? ¿De manera fingida, porque queda bien? ¿De manera selectiva, solo aquellos puntos que me convienen a mi argumentario? ¿De manera ignorada, o sea, ni caso? ¿De manera activa, es decir, involucrándome? ¿De manera empática, intentando concordar sus necesidades con mis necesidades? Evidentemente, si tenéis una conducta ignorada, pues la negociación va a ser prácticamente imposible. Si es fingida, también, porque la otra parte no se va a fiar de vosotros. Si es selectiva, tenéis un problema, y es que podéis estar llegando a un acuerdo en el que no leáis todos los extremos de la cuerda, del acuerdo, sino solamente aquellos que consideráis positivos para vosotros. Por eso siempre que se va a negociar es bueno ir con otra persona, para que uno sea más activo en la conversación y el otro sea más activo en el pensamiento, en la toma de notas, en ver qué se está diciendo y cómo. En los procesos técnicos lo que tengo que saber es, ¿sé de lo que voy a hablar o no tengo ni idea? Si no tengo ni idea o mis conocimientos son muy someros y voy a hablar de aplicaciones informáticas y en la reunión va a estar el director de informática, el analista de sistemas y un programador, y yo soy un comercial que no tiene información más profunda, quizás sea importante que me lleve a un técnico al lado para resolver cuestiones. Igual, conocer distintas alternativas, porque cuando yo voy a negociar, hay múltiples soluciones que puedo ofrecer a un cliente, pero tengo que conocer qué soluciones. ¿Este proceso, esto que le estamos vendiendo, se puede vender por trocitos o no? ¿Se puede vender a plazos? ¿Se puede vender anualmente? Si compras hoy y dentro de 2 meses tienes un descuento mayor que si compro hoy y dentro de un año. Si compro al contado tengo más beneficios. Y muy importante, ¿y los otros que están ofreciendo? Tu competencia directa. Si no vigilas a tu competencia, tienes el negocio en riesgo. Y esto lo digo también en el entorno familiar. Si no vigilas la competencia que tienes tú frente a tus hijos, estás lista. Porque la competencia que tenéis hoy en las familias, que tenemos hoy en las familias, se llama redes sociales, amigos, etc. Esa es nuestra competencia. Como dice Netflix, Netflix no es una empresa que compita con Movistar o con HBO o con Amazon Prime. ¿Sabéis contra qué compite Netflix? Contra el sueño. Netflix lo que quiere es que estés conectado a Netflix las más horas posibles. Por eso, si habéis visto, y ahora muchas otras cadenas lo han copiado, Netflix cuando terminaba un capítulo o algo de una serie te ponía en 10 segundos se activa el siguiente capítulo o aparece la siguiente película de la misma temática, para que no tengas ni capacidad física de decir que no. Importante, ¿qué están ofreciendo los demás? Y no me refiero solo al precio. ¿Qué tipo de experiencia le están ofreciendo a la persona? Porque a lo mejor no es precio, es trato, son otro tipo de ventajas.
¿Qué es la comunicación no violenta? Bueno, Marshall Rosenberg era un psicólogo que generó un sistema que llamó comunicación no violenta, que es un sistema que lo que permite es manejar tus estados emocionales y tus sentimientos en una conversación, fundamentalmente en una conversación en la que haya algo que a ti te violenta, te genera unos sentimientos o unas emociones negativas, ¿de acuerdo? Entonces él dijo, esto tiene 4 pasos. El primer paso se llama observar. Observo los hechos de la manera más neutra posible. Por ejemplo, hay una reunión de amigos y, bueno, pues tú estabas en esa reunión de amigos y una amiga tuya ha dicho o ha contado un secreto que tú tenías y conservabas con esa amiga. Y entonces le dices a tu amiga, mira, te quería comentar, el otro día cuando estuvimos con los amigos, compartiste en el grupo algo que yo te había dicho solo para ti. Ahí todavía no hay emoción, ahí estoy describiendo una situación. Yo te conté un secreto y tú llegaste y en una reunión en la que estábamos todos, contaste ese secreto. Ahora te digo lo que siento, ahora pongo la emoción ahí dentro. Cuando tú dijiste eso, yo me sentí avergonzada, me sentí muy mal, porque es un tema que me está costando a mí gestionar y tú se lo dijiste a todos y se hizo público. Y eso me ha hecho, pues bueno, que mi relación contigo se ha quedado un poco dañada porque me has decepcionado. Expreso lo que siento, ¿de acuerdo? Luego digo lo que necesito. Entonces voy y le digo, mira, yo te contesto porque eras mi amiga. Porque a ti te lo cuento porque no te tengo que explicar absolutamente nada, porque sé que me vas a comprender y porque confío en ti. Yo necesito esa confianza. Necesito tener una persona a la que le pueda contar temas que me preocupan y que me cuesta gestionar. Y entonces formulo la petición. Yo te pido que no vuelvas a hacer esto delante de otros cuando yo te confío a ti una cosa que es solo para ti. Como veis, es tratar un asunto que es difícil con 4 pasos que te permiten que tener distancia del hecho, ¿de acuerdo? Paquetizarlo primero como lo que ha sucedido, lo que eso que ha sucedido a mí me ha afectado, cómo me ha hecho sentir, después, qué es lo que yo necesito y por último, qué es lo que te pido. Y esto también lo podéis aplicar en reuniones de trabajo. En reuniones de trabajo también hay veces que, bueno, pues a lo mejor cometemos indiscreciones o ponemos en ridículo a una persona o comentamos su mal desempeño en público. Bueno, pues con la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg lo que hacemos es reducir, cuando hablamos de no violenta, lo que hacemos es reducir la ansiedad, reducir esos sentimientos negativos, ese malestar que nos queda tras una acción comunicativa que no ha sido de nuestro gusto. Seguimos todavía, estamos preparándonos. O sea, imaginaros para una negociación el tiempo que ya necesito de preparación. Evidentemente esto, ahora estamos detallando aquí un montón de cosas, cuando adquirís el hábito es mucho más sencillo,
Primero, ¿cómo es la situación actual? ¿Qué le está pasando al cliente en ese momento? ¿Qué conocimiento tengo del cliente? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo es su capacidad de pago? ¿Por qué me compra? ¿Cuál es la razón de compra? ¿Sabéis que hay gente que compra simple y llanamente porque quiere tener lo último? Hay gente que compra por estatus. Hay gente que compra por necesidad, entonces va a precio. Hay gente que compra por facilidades de pago. Hay gente que compra porque confía en lo que le ha dicho su entorno más cercano. Tenemos que saber cuál es el móvil de compra de una persona, porque en función de eso tendremos que poner nuestro argumentario. Y si no lo sabemos, tenemos que hacer preguntas que nos lleven y cómo se enteró de nuestra oferta y qué es lo que más le gustó de nuestra oferta. Es decir, tengo que saber por qué me está comprando. Porque mi intención cuando establezco relación con un cliente es fidelizarlo. Mi relación cuando hago una negociación es que esa relación continúe. Llegamos al momento crucial. Aspectos previos. En aspectos previos, ¿cómo se va una entrevista de negociación? Bueno, se va. Esto me resulta difícil porque me imagino que todas lo sabéis. Con papel y con lápiz o bolígrafo, me da igual, o con una tablet para que toméis notas, pero se recogen notas en una entrevista de negociación. Y se llevan, si tenéis distintas alternativas, se llevan propuestas. Se presentan propuestas. Tengo que saber a dónde voy, con quién voy a hablar, cuánto tiempo está prevista la reunión, etcétera. ¿Cómo va a ser esa toma de contacto? Ya sabéis eso que se dice que en 5 segundos, decidimos si una persona nos cae bien o nos cae mal. Le hacemos un escáner y decidimos, nos cae bien, nos cae mal. Y a lo mejor nos cae mal pues porque lleva unos calcetines que no nos gusta o porque de repente lleva una coleta que no me gusta o porque lleva un vestido que no me gusta. Esa es la regla del 4×20. Los 20 primeros pasos que tú das y que ves dar al otro, los 20 centímetros de la cara, es decir, lo que hay entre las cejas y la boca, las 20 primeras palabras que dices y los 20 primeros segundos. Esto es crítico para el escaneo y para decidir cuál va a ser mi actitud y además condiciona mi actitud. Si yo veo que la otra persona viene pisando fuerte, que me da un apretón de manos que casi me estruja, eso condiciona la comunicación posterior. ¿Tenéis que estrujar las manos? Pues no. Además, ahora como no se dan las manos, que se pone así el puñito nada más, es lo bueno que tenemos. Cuidar las primeras palabras que se dicen. Si no sabéis el nombre de la persona que os atiende, os autopresentáis y esperáis a que el otro se presente. No hay nada peor que a uno le llamen Antonia cuando se llama Fernando. Luego viene el análisis del cliente, es decir, sus decisiones, y manejar el objetivo de la entrevista. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué puntos tenemos ya compartidos? ¿Cuáles son los beneficios de las alternativas que yo traigo? Hablar en términos de tiempo, pues habrá unas alternativas que sean más inmediatas y otras menos inmediatas, y verificar si le interesa o no le interesa, porque si no le interesa,
pues termino esa alternativa y empiezo otra. Si le interesa, seguimos en esa alternativa. Y tengo que descubrir sus necesidades racionales y emocionales. Las necesidades racionales, pues tengo que reducir costes, tengo que mejorar la operativa de un departamento, tengo que incrementar las ventas. Eso son todo cuestiones racionales. ¿Cuáles son las emocionales? Quiero apuntarme un tanto para traer algo novedoso a la empresa. Quiero que la gente sepa que soy capaz de liderar este proyecto. Quiero que la gente se dé cuenta. Esos son todo necesidades emocionales. Seguimos. Y tengo que cerrar. Porque hay veces que nos cuesta cerrar. Si no cerramos una negociación, no hemos conseguido absolutamente nada. El objetivo de una negociación es llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, no hay negociación. ¿Qué facilita el cierre? Pues bueno, manifestar una actitud positiva, eso siempre es positivo para el cierre, para cualquier cosa. Identificar los síntomas de cierre. Si tú ves que el otro ya empieza a distanciarse de la mesa, empieza a cerrar papeles, etcétera, ya está, ya se ha terminado. No sigas. Tampoco si intentas hacer un cierre y el otro sigue hablando, no pasa nada. Intenta cerrar más tarde. Es importante que tengas argumentos de reserva. Hay muchos clientes que cuando ya hemos llegado a un acuerdo dicen, pero por cierto, ¿y esto cómo me lo deduzco yo del IVA? Por eso siempre, siempre, hasta que no te has levantado de la mesa y has vuelto a dar la mano, la negociación no se ha terminado. Por eso es tan importante cerrar las negociaciones y por eso yo recomiendo que cuando os dice, bueno, nos vamos a tomar algo tal, no lo hagáis, porque volvéis a abrir la negociación. Psicológicamente no habéis terminado. Dejarlo para otro día, la comida o el tomarse algo. También facilitar la decisión de compra es importante. Examinar la propuesta, pedir un tratamiento especial, pedir consejos. ¿Qué pasa si hay dificultades de cierre? ¿Existe alguna posibilidad? ¿O nos dicen claramente que no les interesa absolutamente nada de lo que tenemos? Si existe, tenemos que volver al punto en el que a partir de ahí las cosas se empezaron a torcer. Quizás podemos ver otros motivos de compra. Cambiar de interlocutor si es posible. No siempre es posible. Y si es imposible, si te dice que no le interesa, al menos cuando uno se levanta de una mesa de negociación, al menos tiene que dejar la puerta abierta. Es decir, ¿le importa que dentro de X meses tal le mantengamos informado de las novedades que estamos implementando, de los nuevos productos que saquemos? Al menos llevaros eso. Y luego viene la fase de seguimiento. Primero, analizar la gestión que habéis efectuado. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Bien, mal? Porque uno cuando está en una negociación se da cuenta cuando las cosas empezaron a torcerse. Se da cuenta uno enseguida. ¿Qué podríais hacer para mejorar eso? ¿Cuáles son las lecciones que aprendéis? Lo bueno de equivocarse es que se aprende. Bueno, pues es eso, aprender. Lecciones aprendidas. ¿Cómo voy a hacer el seguimiento? ¿Me voy a ocupar yo? ¿Lo paso a otro departamento para que se ocupe? ¿Cómo voy a mantener al cliente fidelizado? ¿Cómo voy a manejar las objeciones?
Esto es lo primero que tiene que aprender un comercial acerca de y cualquier persona acerca de lo que propone, qué objeciones. Porque si no hay objeciones, probablemente les importe muy poco lo que estáis hablando. Lo que no debe hacer nunca con una objeción es huir de una objeción o enfrentarlas sin un argumento potente. Esas dos no son aceptables. Si no tenéis información en ese momento, bueno, me tomo nota y lo consultaré con el departamento legal, o déjeme que lo consulte con venta, o déjeme que... ¿De acuerdo? Pero nunca, nunca cerrar en falso. Evitar que aparezca o rebatirlas ineficazmente. Primero hay que comprender y entender lo que el cliente quiere decir cuando nos maneja una objeción. ¿Qué me está diciendo? ¿Me está diciendo algo del producto? ¿Me está diciendo algo de mí? ¿Me está diciendo algo emocional? ¿Qué me está diciendo? Escuchar, comprobar. Es decir, ¿os acordáis cuando decíamos esto de reformular? Entonces lo que usted me quiere decir que la principal traba que usted encuentra es la financiación que le proponemos. Darle una respuesta de calidad. Dar una respuesta de calidad significa que me hago cargo de lo que me ha dicho, no que lo asumo, que me hago cargo de lo que me ha dicho y le respondo. Si no tengo en ese momento cómo le voy a responder, y si puedo responder en ese momento, le lanzo mi argumentario. Y por último, verificar que la objeción ha sido resuelta. Es decir, si el problema era la financiación y yo le digo, mire, como posibles financiaciones tenemos financiación 3 meses sin interés, tenemos financiación a 6 meses y tenemos factoring. Estas son las 3 alternativas. ¿Hay alguna alternativa que le pudiera resultar a usted más cómoda? Pues preferiría hacerlo y te lo dice. Tú le tendrás que contestar si está dentro de tus políticas o no. ¿De acuerdo? Pero siempre verificar cómo supero la objeción. Si es un punto inflexible, pues aquí tendréis que enfatizar otros aspectos de vuestra oferta. Hay que evitar que nos metamos en opiniones. Vosotras siempre hablar de hechos, nunca de opiniones, ¿vale? Porque las opiniones son infinitas. No tratarlas a la ligera, como una cuestión menor. No retrases objeciones que te parecen a ti excesivamente inmediatas, que todavía no te ha dado tiempo. Resuélvelas, no le digas ahora se lo cuento, resuélvesela ya. Y no perder el tiempo tratando objeciones no fundadas, objeciones basadas en una opinión, objeciones... No os bloqueéis ante objeciones difíciles. Igual que hemos hablado antes de tener claro posibles alternativas, si conocéis vuestro mercado, si conocéis la competencia, seguro que conocéis cuál es la principal objeción que os ponen, que sois caros, que sois lentos, que sois excesivamente puntillosos, que sois muy legalistas. Anticípate. Cambia los términos cuando la carga negativa sea demasiado fuerte. Es reformular la objeción. Y comenzar la respuesta siempre reforzando al cliente. Un interesante punto de vista, me alegro que me haga esta pregunta. Es decir, esas son las cuestiones básicas en una negociación. Mucha información, ¿verdad? Preguntas. Lo más importante de una negociación es tener claro qué queréis conseguir y qué estáis dispuestos a ceder. Si eso lo tenéis claro,
Todo lo demás, wonderful. Si eso no lo tenéis claro, no vayáis a negociar, porque os la van a colar. ¿Cómo lo puedes repetir, porfa? Cuando uno va a una negociación, lo más importante es saber qué queréis conseguir y cuál es vuestro límite al que es el valor mínimo, es el límite que estáis dispuestas a conceder. Si estas dos cosas no las tenéis claras, no empecéis a negociar, porque os la van a colar. Por supuesto, un estado de ánimo positivo, enérgico. Enérgico quiero decir con energía, no enérgico de pegarle de tortas al que tenéis enfrente. Enérgico no, con energía. Si no hay energía, no vayáis a una negociación. Porque también nos lo van a colar. Es muy importante cuando uno va a una negociación poner las negociaciones, nunca las pongáis a última hora de la tarde. Está uno cansado. Siempre es mejor ponerlas por la mañana. Pero no tan de mañana que lleguéis apuradas por el tráfico. Porque entonces ya llegáis en un estado de shock y de nervios impresionante, no encuentro parking, no había taxi, el metro se ha roto. Lo mejor es ponerlas a las 11 de la mañana, a unas horas medias, las reuniones de negociación. La negociación, si es con la familia, pues aquí os digo justo al contrario. Si es con la familia, aprovechar el fin de semana para negociar, no entre semana, que cada uno tiene sus actividades, hay sueño, hay menos coincidencia en la casa, aprovechar la comida para hablar y negociar, apagar la tele y quitar los móviles. Eso es también Es muy sano hacer las comidas familiares sin móvil y sin tele, porque entonces no queda más remedio que hablar. Esa es una, y ahí os podéis curtir en la negociación. Porque si negociáis con vuestros hijos, ya podéis negociar casi con cualquier persona, porque son los que os van a poner más difícil. Sobre todo si son adolescentes. Sobre todo si son adolescentes, que se las saben todas. No, pero yo te he estado escuchando y yo en el pasado, que he negociado mucho, ¿no? Me acuerdo también de lo importante que era buscar un momento en el que fuera también bueno para el cliente o con el que vayas a negociar. O sea, ¿no? Que tú veas que le encaja, ¿no? E incluso si tiene un mal día, pues como tú dices, bueno, vamos a intentar posponerlo porque le ha surgido un problema, porque no se va a cerrar. Claro. Y también a veces tú tienes una cita que no la puedes cambiar y tienes un momento horroroso y entonces pues si tienes todas estas herramientas, las recuerdas, pues lo llevas un poco mejor, pero bueno, también tiene uno el derecho a meter la pata. Equivocarse es humano y si no te equivocas no aprendes, así que lo importante no es equivocarse, lo importante es equivocarse siempre en lo mismo, entonces sí que tienes un problema. O sea, si siempre te equivocas en lo mismo, pues siempre en lo mismo, entonces ahí te lo tienes que hacer mirar. Pero equivocarse per se no es un problema. Es un aprendizaje. Yo de lo que más he aprendido son de los cursos que me han salido mal, de las tortas emocionales que me han dado en alguna que otra negociación, cuando me creía que sabía más que el cliente. Y llegó el cliente y me demostró que no, que de él el que más sabe es él. Pero a veces nos cuesta. A ver, Mónica. No se te oye, Mónica, estás mutada. Buenas tardes. Que lo he puesto en el chat, pero veo que no estáis hoy al chat. No, que yo he intentado, ahora yo estoy pendiente de una negociación con mi jefe por una solicitud de un derecho que he hecho. Entonces he intentado todo el rato en lo que hablabas convertirlo, pero algunas cosas me resultaban muy difíciles porque como hablabas de clientes, de dinero, de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues pero sirve para... ¿Qué tienes que pedir? Teletrabajo. Teletrabajo. Bueno,
Bueno, ya está presentada la carta. He presentado una carta en base a un artículo del Estatuto de los Trabajadores que yo desconocía y creo que mucha gente también. Entonces, hay como un mes, han pasado ya casi 3 semanas y no me han contestado. Entonces, antes de decidir si voy a ir, demando o no demando, si no me dicen nada, me gustaría negociar con ellos, pero lo veo muy difícil. ¿Lo ves muy difícil porque son reacios al teletrabajo? Sí, bueno, porque yo he estado en teletrabajo pues desde la pandemia hasta octubre que me han obligado a ir, pero claro, mi situación familiar con mi hijo, yo sola, un ERTE, no sé qué, pues claro, esto me dispara los gastos enormemente. Llevo un mes y pico, pero si estaba mal ahora estoy así. Gasolina, no sé qué. Entonces les he presentado una carta que me han asesorado y hay un mes, pero es que ya han pasado 3 semanas, no me han dicho nada, ¿sabes? ¿Y qué es lo que más miedo te da? Pues decirles lo que quiero, lo que he puesto en la carta. ¿Y qué es lo peor que podría pasar? Que me dijeran que no. ¿Y qué pasa si te dicen que no? Pues pierdo dinero, pierdo un poco calidad de vida con mi hijo, calidad de vida mía, porque estoy en carretera tiempo. Es que yo trabajaba fenomenal. ¿Y qué puedes hacer tú para convencerle de que tu rendimiento va a ser mejor? Él lo ha visto en todo mi tiempo y de hecho alguna vez me lo ha confirmado, pero me lo ha escuchado que el gobierno ya le está hablando más fuera, no sé qué, que todo el mundo está volviendo, no sé qué, pues tú tienes que venir también, ¿no? No sé, quizás es porque lo digo yo, ¿no? Entonces, por volverle a decir lo que le digo. ¿Y qué gana él si tú teletrabajas? ¿Qué gana él? Pues que claro, el trabajo... porque si solo ganas tú, no es una negociación. ¿Qué gana él? Pues gana que el trabajo estaba muchísimo más al día que está ahora. Porque ahora estoy allí ¿Y por qué no le dices eso? Sí, el día que me dijo que fuera ya se lo dije, pero no me escuchó nada. Ese día no me escuchó nada. Firma la carta, tienes que venir y ya está. No me escuchó nada. ¿Él está en posición de darte eso o es otra persona la que te lo tiene que dar? Él es una empresa privada pequeña. Él me lo tiene que dar, el jefe, sí. El dueño, vamos. ¿Qué crees que...? No, que cuando les entregué la carta ya me dijeron, esto no es, estáis equivocados, esto no existe, esto no se puede. Digo, bueno, es un artículo de... Es verdad que el artículo es un derecho, pero no es una obligación por parte de la empresa, por supuesto, claro. Pero bueno, yo ahí expreso mi situación, que la saben de sobra. Pero bueno, o sea, yo me enteré de ese artículo al que me podía coger y no me podía quedar de brazos cruzados, ¿sabes? Por eso me tiré para adelante. Me costó entregar la carta, pero bueno, lo hice. No me extraña. Y aparte de que el trabajo vaya mejor, ¿qué más puede ganar él? Tú tienes que pensar todo lo que él gana, no todo lo que tú ganas. Todo lo que él gana. Pues que el trabajo está más al día. ¿Solo? Yo creo que sí. Muy poco eso. ¿Es poco? Claro. Pues no se me ocurre nada más. Pues piensa, cuando solamente se te ocurre una cosa, poco. Que se te ocurran al menos 3. De las 3 alternativas, ¿no? Claro, es que si no, no le dejas... Es que cuando no le das margen de maniobra, dale margen de maniobra. ¿Te valdría un mixto? Claro, sí, yo he propuesto un mixto, sí. Que es lo que yo he estado haciendo hasta ahora, 3 días en casa y 2 en la oficina. Podría, o sea, estaría por debajo, como decías, hasta 3 en la oficina y 2 en casa, por ejemplo. Pues empieza a ver esas opciones. Ya. O ir por la mañana, pero por la tarde no. No, si estoy en reducción de jornada y reducción por ERTE, estoy trabajando 5 horas. Que trabajo, voy y vengo 5 horas gastándome una pasta en gasolina y teniendo que pagar para que... ¿Qué es lo que más le importa a tu jefe en el trabajo? Pues que estemos allí, que nos vea,
Es de los antiguos, Estás allí, pero pierdes el tiempo, no pasa nada, pero estás allí. Pero claro, eso no se lo puedo decir. Ponte un Skype y que te esté viendo todo el rato. Ya. Si es porque te vea. Ya. Anda, why not? Tú le dices, mira, me voy a conectar todos los días por Skype y tú me vas a poder monitorear todo el tiempo que quieras, porque tú puedes seguir trabajando en el ordenador aunque estés en Skype y él te está viendo. Vale. Sí, llévaselo a esas... O sea, a veces hay que usar... a veces ante argumentos tan absurdos hay que usar proposiciones que resuelven esos problemas. ¿Tú me quieres tener controlada? No te preocupes, que me vas a tener controlada. Claro. Sí, sí. Bueno, sí, el tema tienes que pensar eso, un montón de alternativas y le dices, mira, y tengo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y si tú le llevas 10, hombre, a una enseguida te dice que no, pero a 10 le va a costar. O sea, mi trabajo está en crear esas 10, ¿no? Pensarlas. Claro, si tú quieres ganar, tienes que hacer que el otro gane también. Ya, ganar los dos. Tú te quieres llevar el 80 o el 90 y el otro el 10, joder, va a ser difícil cuando la posición de poder la tiene él. Ya. Claro, al menos llevaros el 50. Ya. ¿Vale? O sea, es que a veces pedimos a los demás lo que nosotros no estaríamos dispuestos. Ya. Sí, sí, yo lo que pensaba, aunque en la carta he puesto que lo mismo que estaba haciendo antes, estaría dispuesta hasta eso, en vez de 2 en la oficina y 3 en casa, pues al revés, ¿no? Pero dale más argumentarios, aparte que el estar en casa, el que te puede tener eso viéndote constantemente, la mejora en los... Y llévale datos. Mira, no sé de qué va tu trabajo, pero cuando vengo aquí resuelvo 3 expedientes y cuando estoy en casa resuelvo 6 expedientes. Yeah. Cuando vengo aquí invierto tanto tiempo en el tiempo de desplazamiento, no sé cuántos, que me supone tantos euros. Cuando no vengo aquí, me ahorro esos euros. Y tú sabes que estamos en una situación de ERTE y que tengo una situación compleja. Pero vete poniendo cosas para tu favor y para su favor. Si solo pones para tu favor, es que él siente que pierde, por eso no te lo da, porque siente que pierde. Tienes que hacer que sientes que gana. Fácil no es, o sea, no es fácil, pero... Hay que intentarlo, sí. Hay que intentarlo. Entonces, si a ti te importa, encontrarás esas alternativas. Mónica, dime. Hola, soy Teresa. Hola. Oye, una cosita. Cuando has dicho que has estado teletrabajando desde tu casa, ¿tú has puesto tu ordenador y has puesto tus medios para que el trabajo saliera? No, ellos me han dejado ordenador portátil y wifi con un router, porque yo no tengo wifi en casa. Ah, vale. Ni ordenador, bueno, este ordenador que me le han dejado, el que estoy usando ahora, pero yo no puedo facilitar. Si lo he pensado, digo, voy a facilitar yo, pero claro, es que yo no puedo pagar el internet. Vamos, tengo un niño, me las voy apañando ahí como puedo, pero no puedo pagar un wifi, un internet como tienen la mayoría de las personas. No me lo dejaron. Ya. Sí, No, era por saber, digo, que a lo mejor también podías incidir ahí un poquito de que habías puesto los medios en un momento dado tan difícil y que lo tuvieran también en cuenta, ¿no? No, los medios... ocurría. Bueno, la luz sí, como todas y todos los que hemos estado trabajando, ¿no? Pero y calefacción y demás, pero bueno, lo que es el ordenador y... Pero bueno, sí, la parte de que yo he preparado, todo lo que he preparado en todo este tiempo, estando en casa, pues eso se ha quedado ahí para la empresa, ¿no? Herramientas diferentes, digitalizar documentos, todas esas cosas que antes no estaban, ahora están. Entonces, bueno, pues sería un poco también contar eso, ¿no? Como estrategia. Por ejemplo. Ha ganado la empresa estando aquí. Es que tienes que darle lo que él gana. Si no le das lo que él gana es difícil, muy difícil. Vale. En una negociación ambos tienen que ganar, si no, no es una negociación, es una imposición. Claro, ya.
Pues vale. Mucha suerte. Gracias. Gracias a las dos. Muy bien. Pues hemos llegado al final. Mónica, mucho éxito en esa negociación, pero yo estoy segura que si le llevas una batería de 10 cosas, te va a decir que sí. O al menos te va a decir, déjame que lo piense, y dirá, ay, fíjate, la Mónica esta, lo que me ha traído, joder, y ahora cómo la digo que no. Ojalá. Y recuerda, la pelótica y la política se diferencian en una letra porque son casi lo mismo. ¿La pelota? La pelótica y la política. Ah, ya. Claro Y sí, siempre es mejor tener mano de acero con guante de terciopelo que ir directamente con el acero. Véndete bien, véndete bien. Esa es la cosa. Gracias. Bueno, como siempre ha sido un gusto hablar con vosotras. Os deseo que paséis una buena noche y nos veremos en la próxima ocasión. ¿De acuerdo? Vale. Perdona, nos enviaréis grabado esto, ¿verdad? Sí, como otras veces. Vale, sí, vale. sí. Ahí vale. ahí aparecerán todas las cosas y la presentación también os la mandamos. Vale, de acuerdo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todas. Gracias. Buenas noches. Feliz noche.